día de ayer ha sido un día muy accidentado, pero una de las cosas hermosas que he podido vivir ayer, me fui a una pedida de mano. Dentro de poco los vamos a estar presentando más o menos cuando sepamos el día en que van a casarse. Pero fuimos a una pedida de mano, es una persona muy querida, muy especial, y llegamos a la casa donde él iba a pedir la mano, un hermano aquí de la iglesia, y él me había dado algunos encargos que yo tenía que desempeñar en medio de mi vida, de mi papel como pastor. Me dio el programa, más o menos me dijo, mi papá va a hablar, el otro papá va a hablar, la mamá, la hija, y luego voy a hablar yo usted luego habla. Me dijo, bueno, muy bien. Me gustaría que dé un mensaje, que hable acerca de Jesús, que pueda compartir algo en la familia. Excelente, le dije, muy bien, me sentí cómodo, había más o menos estructurado mis pensamientos de cómo lo iba a hacer. Y listo, llegamos. Y empezamos el programa. Fue muy rápido, muy bonito, sobre todo por ser muy rápido, y lo llevamos a cabo. Y cuando le tocó hablar a mi hermano, empezó a hablar y no escondió su identidad. Bueno, todos saben que es cristiano, pero empezó a hablar de Jesús y siguió hablando más, glorificó el nombre del Señor, nos empezó a dar. Y yo estaba escuchándolo y yo dije, yo aquí estoy sobrando. Yo ya no tengo nada que hablar. Él estaba hablando muy bien de Cristo, él estaba dando testimonio de su fe, estaba dando testimonio de lo que creía, de lo que seguía y de lo que iba a hacer más adelante, que yo dije, bueno, cuando me toque hablar, hablaré otras cosas, porque ya no voy a hablar lo mismo. Lo hizo muy bien, me sentí muy gozoso, muy contento de escuchar palabras de un cristiano viviendo su papel y no avergonzándose ante diferentes personas que probablemente no estaban compartiendo la fe que él tenía en ese momento. Cuando me tocó hablar, felicité al novio, felicité a la novia, y cosas protocolares las terminé haciendo y terminó mi papel. Alguien me había serruchado el piso, alguien había hecho ya mi papel y yo ahí estaba sobrando y me estaba solo quedando el papel de gozarme del momento en el que mi hermano estaba pasando. Es muy hermoso poder ver cómo personas no esconden su identidad y no se ponen debajo de una caja de tal manera que tapan la luz, y al contrario se ponen en el rincón de la casa y alumbran e irradian e influencian a todos los que están bajo la luz, bajo su influencia, bajo su alcance. Es muy hermoso ver personas que no esconden su identidad o que ya no la pueden revelar por causa de los comportamientos que tuvieron anteriormente y que dejaron mal parado su persona de tal manera que ya no lo pueden revelar frente a otros. Es bonito poder ver cómo estas personas viven su paradigma, el paradigma cristiano en el cual somos embajadores del Señor, representamos al Señor y un papel recibido se nos da a través de la palabra. El tema que hoy vamos a tocar es embajadores del reino. Tiene que ver con el título de este sermón, pero es el paradigma que estamos terminando hoy. El quinto aspecto tiene que ver con la representación que tenemos de Dios frente a la sociedad. La verdad es que escuchar personas así, saber de personas que están viviendo su identidad, viviendo la nueva vida que están pasando ahora, da mucho gozo, sobre todo como pastor. Da mucho gozo poder ver que personas no esconden lo que son, no esconden su identidad y no ponen o embadurnan su vida bajo una capa de apariencias. Pero la verdad de todo esto es cómo se origina. La verdad que cuando todo esto se origina tiene que ver desde el cielo. Desde el cielo nosotros recibimos la designación que somos vasijas de barro, vasijas frágiles. Cuando la Biblia habla de que tenemos un gran tesoro en nuestras vidas, es que habla de esta vasija, somos vasos de barro que contenemos un gran tesoro que es el Evangelio, que es la verdad de Dios. Estas vasijas son frágiles, en cualquier momento nuestra salud se quiebra, en cualquier momento nuestra economía empieza a desorientarse, en cualquier momento el gozo que podemos tener, las buenas relaciones que podemos tener como familia empieza a desequilibrarse, y suceden muchas situaciones que hablan acerca de nuestra fragilidad. Pero aún teniendo esta fragilidad en nuestras vidas, la Biblia habla que contenemos un vaso de oro, un tesoro inapreciable y que no puede finalmente saberse la magnitud del precio que éste tiene.
La verdad es que a su vez también, teniendo esta designación, recibimos una representación que se nos encarga. Esto se inicia desde el cielo y esto se le da al Hijo. Cuando el Hijo llega aquí a la tierra, cuando el Hijo de Dios, Jesús, llega a este mundo, entra a este plano terrestre, recibe esta designación y este papel y estos planes de parte de su Padre. Él habló en alguna oportunidad diciendo esto, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios nos da el Espíritu por medida. Pero lo que me interesa es resaltar es que Dios envió, dice, haciendo alusión a su palabra, haciendo alusión a su persona y haciendo alusión también a las palabras que él hablaba. Jesús no estaba hablando lo que se le ocurría. Jesús estaba hablando aquellas cosas que se le habían encargado, que debía dar. Ahora, él habla de algo más, dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Hablando de sus discípulos, habla a su Padre. Esta es una oración en Juan capítulo 17. Están por entregarlo, está por ir ya, está a horas de ir al Calvario. Y él está orando algo muy hermoso y extraemos una parte de su oración que él habla acerca de este encargo que recibe de su Padre. Y así como tú me has enviado al mundo, así yo los he enviado al mundo, hablando también del papel preponderante que ahora sus discípulos han de tener. Por tanto, nosotros, dice la Biblia, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Este es nuestro papel. Somos embajadores de un reino que viene, somos representantes visibles de este reino que aún todavía es invisible. Somos personas que Dios ha designado por la identidad que tenemos, por la compra que ha hecho de nuestras vidas, como embajadores delante de un mundo que probablemente no se comporta a las alturas que su Creador está esperando. Pero lo más triste de todo este versículo es que hay una palabra allí que muchas veces no logra entender las vasijas de misericordia o las vasijas que necesitan recibir el perdón de Dios. Dice como si Dios rogase por medio de nosotros. Esta palabra rogase hace alusión a una persona que está suplicando de rodillas a una persona que entre en cordura. Entra en cordura, reacciona. Pero esta figura de rogarse es alguien de rodillas y hace una alusión a como si el Padre, el creador de las criaturas, se humillase ante las criaturas y les dijese, oye, entra en cordura, reacciona, reconcíliate, vengo a buscarte. Y este es el papel preponderante que la iglesia tiene y que muchas veces luego con los avatares de la vida, con los ajetreos, con las diferentes situaciones que vivimos terminamos muchas veces descuidando. Pero el papel de embajadores no la podemos quitar. Lo sienta o no lo sienta, lo quiera o no lo quiera, le guste o no le guste, lo viva o no lo viva, obedézcalo o no, somos embajadores de Dios. Y somos designados por encargo por la persona de su Hijo, la persona de Jesús. Y es aquí donde nosotros buscamos a la criatura que se ha alejado de Dios y rogamos de muchas formas, de múltiples maneras, de formas variadas de enseñanza o exponiéndolos a situaciones a que puedan reconciliarse con su Señor. Estaba viendo una conferencia el otro día y hablaba este hombre que estaba hablando, este pastor, hablaba de esta verdad y decía, es interesante ver cómo la Trinidad planea desde la eternidad todo un gran plan para poder rescatar a sus criaturas que están perdidas. Pero lo más triste es que estos receptáculos de misericordia no quieren saber nada con su Creador. Son indiferentes a su Creador. Y todo lo que Dios ha movido y todo lo que Dios ha planeado y todo lo que Dios ha hecho, al venir a buscarlos, estas criaturas tienen sus propios planes. Es interesante y es triste a su vez poder ver cómo este papel que nos encarga a nosotros, la iglesia, es a veces descuidado en medio de nuestra vida. Pero tenemos una gran responsabilidad y esta gran responsabilidad no la podemos desoír. Tarde o temprano nosotros estaremos frente a situaciones que tenemos que de una u otra forma amonestar, reprender o de repente corregir en algún momento determinado. Como por ejemplo aquí en Ezequiel habla un poco acerca de este papel que tiene aquí el profeta y que también puede terminar aplicándose a la iglesia. Y dice, puede darse el caso, he escogido una versión mucho más moderna, puede darse el caso de que yo pronuncie sentencia de muerte contra un malvado. Pues bien,
Si tú no le hablas a ese malvado y le adviertes que deje su mala conducta para que pueda seguir viviendo, él morirá por su pecado. Pero yo te pediré a ti cuentas de su muerte. Esta es una gran verdad. Van a desfilar a través de nuestros ojos múltiples situaciones y múltiples comportamientos de muchas personas que toman la vida a la ligera, que toman la vida de la manera como mejor les parece. Y el papel de la iglesia, el papel embajador que tiene una iglesia que trata de vivir para su Señor, es advertirle, es corregirle. No es de pronto estar yendo y criticando y hablando y peleándote con medio mundo, pero al menos de una u otra manera le harás saber la razón por la que ellos están caminando así, y le harás también saber la razón de lo que va a venir en sus vidas, porque Dios finalmente es el que está advirtiendo a través de ti. Y no puede tomarse a la ligera esto, porque la verdad es que no podemos nosotros callar la identidad que tenemos, porque dice Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre, o sea Jesús, se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Una gran razón que tenemos por delante es que no podemos esconder nuestra identidad. La identidad que Dios nos ha entregado a lo largo de nuestra vida es algo que no la hemos ganado, pero es algo que a su vez tenemos que cultivar, tenemos que desarrollarla. Es una identidad que no podemos esconderla y ponerla debajo de un almudo, de una caja, de tal manera que saliésemos desapercibidos del lugar donde estamos. No creo que Dios se sienta muy contento con la actitud que un cristiano tiene al esconder su identidad frente a otros. No creo que Dios se sienta muy alegre y muy contento cuando en el colegio te dicen, oye, te vi entrar a la iglesia, ¿no te pareció? Era la casa de al lado. No creo que Dios se sienta muy contento, no creo. Tampoco creo que Dios se sienta muy contento cuando te da roche cargar tu Biblia y la dejas en tu casa para que acá más bien los sugieres te la presten. Ojo, si usted no compró su Biblia no se siente ofendido, ¿eh? Pero la verdad es que no creo que Dios se sienta contento cuando sabes que tienes una solución, que ves a esas personas que están en mal estado, que necesitan ser amonestados, que necesitan un consejo y tú, porque de pronto no has vivido de acuerdo a estas luces que nos da la Biblia de nuestro comportamiento, te sientas inmovilizado, no actuar de la manera correcta tal como Dios nos llama, embajadores. La verdad es que muchos de nosotros tenemos que entender claramente que este papel es una gran responsabilidad que pende sobre nuestras vidas. Y aunque esto parezca un poco trillado, porque yo sé que aquí hay cristianos que tienen años y que esto no es un problema para ellos, que viven su identidad, yo quiero hablarles un poco a ustedes, los que ya tienen años en la fe. Necesitamos entender que también se añaden nuevas personas. Es más, a lo largo de los 3 cultos se han convertido ya cerca de 7 personas más. Y ellos se añaden y arrancan de cero su nueva vida en Cristo, y que tenemos que esperarlos y que tenemos que hacerles conocer también para que podamos ir a la par de este nuevo conocimiento que es la vida cristiana. Yo sé que tenemos que entender claramente que este papel muchas veces no se conoce por personas que están iniciando esta vida cristiana y a veces pasa desapercibido si es que en algún momento no lo nombramos. Pero somos sal, somos luz, somos embajadores, somos testigos, y la Biblia habla muchas cosas acerca de nuestra identidad. Y este paradigma que nosotros tratamos de vivir día a día como hijos de Dios, este aspecto importante de ser representantes suyos, no lo podemos tapar. No lo podemos esconder. Así que tenemos que aprender claramente cómo nos vamos a desempeñar como embajadores. Un embajador tiene algunas funciones que cumplir. Cuando nosotros nos damos cuenta a través de lo que Jesús hablaba, que Él representaba a su Padre y que las palabras que hablaba de su Padre, en otras porciones de la Biblia va a decir, yo no hago las cosas por mi propia cuenta, sino lo que veo del Padre y he aprendido del Padre, nos vamos a dar cuenta que nosotros de la misma manera tendremos que aprender del papel que Él desempeñó como un embajador celestial, y de la misma forma tendremos que asimilar estos principios, estas funciones, para así, al aprenderlo, también vivir esta vida cristiana que tenemos por delante frente a un mundo que probablemente necesita de Cristo y no sabe exactamente cómo poder solucionar o salir de este hoyo. Muchos de ellos ni siquiera saben que necesitan a Jesús, pero claman
claman por una solución, claman por una salida, claman por una luz. Abramos nuestras Biblias un momento en Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo 35. Si usted no ha traído una Biblia, ojo, le podemos prestar una Biblia. Si usted está visitándonos acá y no ha traído una Biblia, le prestamos con mucho gusto una Biblia. Si usted ya tiene tiempo en la fe y no ha traído su Biblia, bueno, igual le podemos prestar también, pero por favor ya no se la olvide. Mateo 9:35. 9:35. Mateo capítulo 9, versículo 35. ¿Estamos? ¿Amén? Amén. Dice así el versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Note los tres verbos que nos habla. Si es que sacamos la palabra recorría, nos vamos a dar cuenta del papel que él desempeñaba como embajador de su Padre, como embajador del cielo. Dice enseñando, predicando y sanando. Son tres papeles muy importantes que hablan acerca de la función que él tenía como embajador. Pero a su vez no podemos nosotros tapar esta palabra. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Y nos hablan de este recorrido que él tenía, de este día a día en el cual desempeñaba su misión. A él se le había circunscrito solo a un lugar, a un pueblo, los judíos. Y él tenía toda una ruta misionera que le llaman los teólogos. Él tenía todo un recorrido que iba dándole vuelta, iba visitando, iba anunciando, pero vemos que no había diferencias en cuanto a ello. Hay iglesias que solamente quieren plantar iglesias donde normalmente ya está todo desarrollado y de esta manera ir chupando de otros lugares diferentes personas. Hay iglesias que no van a irse a la provincia y van a armar una iglesia, o no van a ir hacia una tribu donde realmente necesiten el evangelio. Pero la verdad, cuando vemos aquí a Jesús, nos damos cuenta que estas personas que eran visitadas por el Maestro, las de grandes poblaciones o también las pequeñas, porque dice, recorría Jesús todas las ciudades, poblaciones grandes, y aldeas, poblaciones mucho más pequeñas. Y esto era parte de su plan. Él estaba yendo a todo ello. Ahora la magnitud de nuestro recorrido es mucho más grande. Ahora Dios nos pide que vayamos hasta lo último de la tierra, visitemos cualquier clan, todo tipo de personas, todo tipo de lugares donde no han sido todavía alcanzados con el evangelio. Pero la verdad es que todos no vamos. La verdad que algunos Dios nos ha puesto para estar en Jerusalén e impactar la vida en Jerusalén, otros en Judea, otros en Samaria y a otros hasta los confines de la tierra. Y es muy, muy bueno saber esto y hacer recordar esto. Tratamos de desarrollar un poco nuestra Jerusalén acá, teniendo nuestras iglesias hijas acá. Tratamos de irnos un poco hacia Judea, Samaria, yéndonos más hacia la provincia, y queremos por Dios, queremos por el nombre del Señor, queremos irnos más allá hacia los confines de la tierra. Queremos llegar hacia otros lugares y pronto vamos a estar empezando los apoyos hacia un varón que va a salir hacia Marruecos, y Dios mediante de acá alguien también saldrá hacia esos lugares. Esperemos que salga en algún momento y que como iglesia podamos encaminarlo hacia estos lugares. Pero vemos este recorrido que él hacía de forma constante, vemos que tenía un papel muy, muy, muy marcado en medio de su vida, y estos tres papeles que nos damos cuenta acá, enseñar, predicar y sanar, eran parte de su día a día. Era un embajador celestial que no estaba desoyendo los mandatos de su Padre y que estaba viviendo la identidad que él tenía por delante. Cuando hablamos esto, también vamos a descubrir un cuarto papel que él también desempeñaba, pero lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué es lo que lo motivaba? ¿Qué es lo que finalmente hacía que este maestro pudiese representar este papel con convicciones sólidas y plenas, tal como podemos ver a lo largo de la Biblia? Dice el versículo 36 que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hay unas palabras muy interesantes aquí como que describen en cuanto a la situación de estas ovejas. Las mira como ovejas, las mira como personas que están siendo ultrajadas y están siendo mutiladas.
De esta manera Dios las puede ver, aunque nosotros podamos ver personas que se comportan de una manera indeseable, que no llenan nuestras expectativas. El maestro estaba viendo más allá de lo que podemos ver nosotros. Estaba viendo el corazón y sentía compasión. La palabra compasión dice que se le movían las entrañas en su interior, se le conmovía el corazón al ver que sus ovejas estaban siendo mutiladas y estaban siendo ultrajadas. Y esta es la realidad de las personas, esta es la realidad de una sociedad que a veces no termina por comprender exactamente por qué vive de tal manera o por qué le suceden tales cosas y por qué tiene que atravesar algunas situaciones que muchas veces no comprenden y no han pedido participar. Vemos aquí la vida y vemos también el sentimiento que emerge del maestro frente a sus criaturas. Pero desarrollemos un poco los papeles que tiene el maestro. Hablamos de enseñar. Dice que le enseñaba en las sinagogas de ellos, y cuando se refiere a estas personas está hablando de los líderes religiosos. Una palabra ahí muy interesante es ellos. Habla de estos líderes que pensaban en Dios, que hablaban de Dios y que motivaban al pueblo a hablar o a respetar a Dios en todos sus mandatos que Dios estaba dando al pueblo. Pero una de las grandes inconsistencias que tenía este pueblo, que no estaba viviendo de acuerdo a lo que Dios mandaba. Jesús tenía que señalar a estas personas, estos líderes religiosos, porque estas personas decían pero no hacían. Jesús le dice: cuando escuchen todo lo que os digan los fariseos y los escribas, escúchenles, pónganlos en práctica, pero no los imiten. No imiten su andar, porque ellos dicen pero no hacen. Lo que vemos aquí es que el maestro enseñaba con autoridad, como quien tiene autoridad, porque había una integridad dentro de su corazón, había una coherencia entre lo que decía y lo que hacía. Y esto es a lo que estamos llamados. Esto no es negociable. Todo aquel que es un embajador del Señor, tiene que haber una coherencia continua en medio de su vida. No estamos hablando de una perfección, pero estamos hablando de un esfuerzo por tener una coherencia continua en medio de su vida. Todo lo que yo digo tiene que realizarse a través de mis acciones. Todo lo que yo estoy empleando como parte de mis enseñanzas, de parte de lo que yo estoy influenciando a otro, tiene que coincidir en algún momento con todo lo que yo estoy realizando en la vida cotidiana. Esto es coherencia. Coherencia entre lo que digo y coherencia entre lo que yo practico. Coherencia entre lo que yo anuncio y coherencia entre lo que yo creo, porque a la larga esto se va a evidenciar a través de mi día a día. Y esto es lo que tenemos que enseñar. Enseñamos del Señor, enseñamos de Jesús, enseñamos de su reino, amonestamos, instruimos, corregimos. Y usted puede decir: pero ¿cómo? Si aún todavía yo no he aprendido mucho, ¿qué voy a enseñar? La verdad que la iglesia ha diseñado varias estructuras para que usted pueda aprender. Uno de ellos son sermones, otra de ellas son conferencias, otra de ellas hay discipulados. Es más, los días martes acá hay toda una currícula de 22 cursos que tienen que ver con escuela de siervos. Usted puede aprender mucho más de lo que no aprende a lo largo de los discipulados. Puede aprender más herramientas, puede aprender, puede visitar la página web, puede ver las enseñanzas, puede descargarlas, puede estar examinando y tiene acceso a que usted pueda aprender mucho más. La cuestión está en tanto esto: a veces no tenemos la actitud para decir: ¿sabes qué? Aún me falta. ¿Sabes qué? Todo no lo he aprendido. ¿Sabes qué? Aún todavía yo tengo muchas cosas que aprender. Porque si usted no está siendo ministrado, ¿cómo va a ministrar? Si a usted no lo están llenando, ¿cómo usted va a llenar a otros? Esta es una de las cosas que la tenemos bien claras en cuanto a los que sirven y enseñan a otros. Si no te ministran, si no te están enseñando, ¿cómo puedes enseñar a otros? ¿Cómo puedes impactar la vida de los demás si de una u otra forma no te la impactan a ti? La verdad, hermanos míos, que este es un papel muy importante en medio del paradigma de los embajadores. Tenemos que enseñar. No todos tenemos el don de maestro, pero en alguna oportunidad usted tendrá que enseñar a alguien. No todos tenemos esta capacidad que vimos la semana pasada de tomar unas palabras y desglosarlas, pero de alguna manera usted tarde o temprano tendrá a alguien sobre el cual influenciar su vida. Si no, pregúntele a ese hombre que se estaba agarrando con fieras filudas y se estaba cortando las piernas, que andaba desnudo por los cementerios y que andaba aullando y gritando de día y de noche. Me gustaría imitar el grito para despertar a algunos acá, pero la verdad es que ese hombre gritaba y gritaba desesperado por la situación que estaba viviendo.
Y cuando el maestro vino y le sacó los demonios que tenía en su cuerpo, lo primera que quería hacer este hombre era irse con el maestro, y el maestro se lo impidió y le dijo: anda a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Este endemoniado que le conocemos, el endemoniado gadareno, este endemoniado agarró, ahora ya no tenía demonios, estaba en su juicio, estaba ahora vestido, ya no andaba así, y empezó a recorrer. Lo mandaron a su familia y dice que anunció en todo Decápolis, 10 ciudades contiguas, escucharon lo que Jesús había hecho con él. Y no ha habido un seminario, no había hecho un curso, no había hecho nada, solamente tenía que hablar aquellas cosas que el maestro había hecho con su vida. Si no, pregúntele a esta mujer que no le encargaba marido ajeno. No, esta mujer no era para decirle: vecina, me voy al mercado, por favor, no he cocinado y si viene mi esposo, dale de comer. No, nadie se arriesgaba con ella porque ella había quitado 5 maridos y nadie quería ni siquiera sacar agua con ella en el pozo. Era una mujer muy despreciada dentro de la sociedad porque era una de mala vida. Y cuando recibió al maestro, y cuando el maestro vino a su vida, y cuando le solucionó sus problemas existenciales y le aclaró acerca de su propia vida y de su propia necesidad, ella se fue corriendo al pueblo y empezó a comentar a todos y diciendo: oye, ¿no será este el que estamos esperando? Y todo el pueblo se agolpó y empezó a venir y empezó a escuchar a Jesús. Y una de las cosas bien interesantes que el pueblo le dice a ella, le dice: oye, ya no solo creemos por todo lo que tú nos has dicho, sino también por lo que nos ha hablado el maestro. Es muy interesante ver que estas personas despreciadas, personas que no tenían nada que ofrecer a una sociedad, que más bien ofendían a la sociedad, eran personas que, al contrario, una vez adquirida su nueva identidad, tenían mucho que ofrecer. Nosotros podemos enseñar a otros. Aunque no tenemos el don de maestros todos, en algún momento de nuestras vidas, tarde o temprano, tendremos que enseñar algo a alguien. El segundo papel, hablamos de predicar el evangelio del reino. Otra de las cosas que el maestro hacía tenía que ver con la predicación. Y sabe, la palabra predicación tiene que ver mucho con un heraldo. Un heraldo era un mensajero del rey. Un heraldo tenía que vivir las convicciones plenas del mensaje que había recibido de su gobernante. De lo contrario, cuando se paraba frente al pueblo y dictaminaba o leía o hablaba de las noticias que el gobernante le había hablado, el pueblo tenía que, es como si estuviese escuchando al gobernante. El pueblo tenía que estar convencido plenamente que las palabras que escuchaba se le habían dicho así como él las estaba proclamando. Y las tenía que leer y tenía que tener una convicción plena de lo que estaba diciendo. ¡Wow! Esto de verdad es un reto porque nos hace vivir el evangelio de una manera con convicciones tal que no nos avergonzamos frente a otros. Esa no es la tendencia del ser humano. Nuestra tendencia normalmente es a dejarnos ir. La tendencia del ser humano normalmente es vivir y velar por lo que nos compete en el día a día. Hace siglos atrás, antes del nacimiento de Jesús, un ejército rodeó Jerusalén. Iban a destruir Jerusalén y habían empezado a acampar allí con sus armas de guerra, con sus carpas, y estaban listos para abordar y destruir Jerusalén. En la noche Dios hizo estragos entre ellos y, aterrorizados, salieron en fuga, todos ellos dejando todo lo que habían traído. Las guerras en aquellos tiempos mínimo eran de 6 meses a 2 años. Las guerras no eran de un día, te disparo y me voy a mi casa. Acampaban y venían con alimentos y venían con utensilios y venían con armamento y venían con esclavos. Y en el momento en que esto sucedió, todos salieron volando y aligeraron la carga por la huida y dejaron abandonado todo. Por allí estaban pasando unos leprosos. Y los leprosos, al ver lo que estaba sucediendo, empezaron a asomarse a las tiendas y todo estaba vacío. Y empezaron a ver todas las riquezas que habían sido abandonadas. Los leprosos empezaron a agarrar vestidos, entiéndase todo, estaban herramientas, oro, vestidos y todo lo que significaba riquezas en aquellos momentos. Y empezaron a ir hacia una cueva y empezar a guardar las riquezas allí, a esconderlas. Cuando están guardando estas riquezas allí, ellos reaccionan y dicen: no es correcto lo que estamos haciendo. Solo nosotros vamos a salir beneficiados en esto.
vamos a Jerusalén y compartamos estas noticias. Y fueron a Jerusalén y contaron, y todo el pueblo salió corriendo a saquear todo lo que había sido abandonado. Ni la soga de la carpa quedó. Pero la idea de todo esto es que hay muchos cristianos que una vez que han recibido los beneficios de su Señor, no solamente se conforman con recibir los beneficios, sino quieren mucho más. Quieren que su economía ande correcta. Quieren que su vida ande sin ningún tipo de problema. Quieren lograr su título y sus estudios. No están muy dispuestos a vivir para el Señor. Se avergüenzan. Y no solo se avergüenzan, sino que esconden su identidad y la guardan a sí mismos. El pastor Rick Warren hablaba en uno de sus libros que ha escrito hace un tiempo atrás. Él hablaba, si tú conoces a tu vecino, que tu vecino tiene SIDA o tiene cáncer, y tú sabes la manera de cómo curarlo, ¿tú le tocarías la puerta o no? Pregunta, ¿le tocaría usted la puerta a su vecino o no? Lógico, dices tú, es lógico. Y si tú tienes el secreto para la inmortalidad, ¿le tocaría la puerta a alguien que se va a desaparecer dentro de poco? ¿No? Lógico. ¿Por qué no somos lógicos? Porque poseemos ese secreto, porque lo conocemos, porque lo sabemos, porque nos lo dieron en algún momento dado en nuestras vidas. Pero no somos lógicos, somos ilógicos. Y una de las grandes razones es que el cristiano muchas veces está viviendo preocupado en cuanto a sus propias necesidades. Está tan atareado, está tan metido en deudas, está tan limitado con su tiempo que no tiene momentos para poder gastarlo frente a las necesidades del reino. Y esa es una verdad que acompaña a muchos cristianos. Esa es una verdad. Y muchos cristianos alrededor del mundo, no hablo de Puente Piedra, alrededor del mundo ocurre. Un pequeño porcentaje solamente está comprometido en que la maquinaria funcione. Y el 80% de esa maquinaria solamente está observando y mirando de qué manera me puedo beneficiar. Esta es una enorme realidad en medio del reino de los cielos a lo largo de todo este sistema que nosotros conocemos. Cuando yo llegué aquí hace 8 años y medio, hasta un poco más, ya vamos a cumplir 9 en este lugar, Puente Piedra eran cerca de 200,000 personas. Yo entré a la página, me averigüé en INEI, el último censo, las situaciones que ellos vivían para poder tener campo de acción y poder saber más o menos cómo íbamos a hacer. Hace poco he escuchado el último censo y lo último que arroja sobre Puente Piedra y estamos en 300,000 personas. Si usted lo habrá notado, la calle principal, que es bien corta, está abarrotada, no se puede ni caminar. Puente Piedra ha explosionado y hay una explosión demográfica dentro de nuestro propio distrito. Yo estoy hablando solo de nuestro distrito. ¿Cuánto de ese porcentaje conoce al Señor? ¿Cuánto de ese porcentaje son los jóvenes de nuestra iglesia? ¿El 1%? No creo. ¿Cuánto de ese porcentaje en matrimonios está dentro de nosotros? ¿El 1%? ¿El 0.5%? Ni siquiera llegamos. Pero hay una enorme realidad que nos rodea en medio de un mundo que no está enterado exactamente cómo va a solucionar sus propias necesidades o cómo realmente entender las cosas que está viviendo. Y esto nos lleva al tercer punto, a la tercera fase en cuanto a lo que Jesús hacía y vivía dentro de lo que es el Evangelio. Mire lo que dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellas y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Sabe? El tercer aspecto de este embajador, el tercer papel que uno puede aprender de su maestro es en cuanto a lo que él hacía en las enfermedades. ¿Atendía necesidades? Sí, las atendía. Nuestro papel no es ir sanando por ahí, tumbando gente y soplando por acá. Lo que sí la Biblia habla en cuanto a eso es que había un pueblo, que son los judíos, que pedían señales para poder creer. Es más, si tú se fijas en el versículo 33 y 34 dice: echado fuera el demonio, el mudo habló y la gente maravillada se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Tenía un continuo ataque.
Había una continua crítica a lo que él hacía. Pero estaba tratando de vivir esto dentro de una sociedad que exigía milagros para poder creer en el mensaje. Los griegos buscan sabiduría, pero los judíos piden señales. Dentro de nuestro papel que nos toca vivir para poder ir y viendo sanidades dentro de nosotros, no tenemos que falsificar nada de esto. Pero lo que sí podemos hacer, que muchas veces no se busca o no se hace, es llamar a los ancianos de la iglesia. Orar por el enfermo, ungirlo con aceite y orar para que esta persona se pueda recuperar. O muchas veces podemos interceder por Dios y Dios probablemente pueda sanar algunas enfermedades. Pero no es nuestro papel ir por todo el mundo, por todos lugares, sanando a los enfermos. Esto eran parte de las señales de un Mesías. Lo que sí tenemos que entender es que nuestro papel es integral. Que no solamente hablamos y apuntamos al alma, que el ser humano está compuesto de muchas cosas más y esto es parte de nuestra visión. Por eso es que queremos transformar vidas para el presente, no solamente para el cielo y después también para la eternidad. Porque el ser humano está compuesto de muchos aspectos más que no solamente es su espíritu o su alma. Y esto es una verdad. No estamos llamados nosotros a poder bajar la delincuencia. No estamos llamados a chapar nuestro choro y agarrarlo y dejarlo cojo. Pero lo que sí estamos llamados nosotros es a influenciar la sociedad. Nosotros aportamos algo dentro de la sociedad, aportamos algo en cuanto al cambio. Nosotros podemos entender que hay múltiples necesidades dentro del territorio que nos rodea. Cuando Jesús estaba allí, por ejemplo, una de las cosas que sucedió es que había muchas personas que estaban hambrientas y Jesús los iba a devolver hacia su casa. Y les dijo a sus discípulos, me da dudas de enviar a su gente, a su pueblo, a sus casas. No han comido, están en ayunas y se pueden desmayar. Denle ustedes de comer. Y sus discípulos dicen, ¿cómo nosotros vamos a darles de comer? ¿Nosotros vamos a darles de comer? No bastaría tanta cantidad de dinero para poder atender a estas personas. Pero Jesús estaba delegando esta función a sus discípulos. Estaba delegando esta función a personas que entendían claramente que, la verdad, a eso no solo nos ha llamado el Señor. ¿Sabe, hermano mío? Quiero pasar a este cuarto aspecto que también la Biblia nos habla. Pero tal vez todos nosotros no somos maestros, pero en algún momento haremos el papel de maestros. No todos somos evangelistas, pero haremos en algún momento el papel de evangelistas. Tenemos que representarlo en algún momento. Tenemos que atender todas las necesidades que puedan verse con el ser humano. Y probablemente podamos evitar muchas veces situaciones donde hay futuros delincuentes, hogares donde están destruidos. Pero no estamos llamados a atender a todas las personas así. Pero parte de nuestro papel es hacer buenas obras. Y el cuarto y el último tiene que ver con la intercesión. Cuando Jesús ve a la gente que están desamparadas, que están desarraigadas, que están siendo mutiladas, que están siendo ultrajadas, enseña este cuarto aspecto que tiene que tener un embajador y se llama la intercesión. Dice el versículo 37, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ante la gran necesidad Jesús ve, ante gran la necesidad, hay poca respuesta de la gente que puede atender esta necesidad. Esta es una verdad que nos va a acompañar por mucho tiempo, pero nos enseña un papel muy importante que tiene que tener un embajador, que es la intercesión. Pero sabe, es una oración bien interesante que si usted la toma, esto le puede funcionar muy bien para ver cómo emerge dentro de su propia familia o cómo emerge dentro de su propio entorno personas que pueden atender las necesidades que están levantándose día a día. Estas oraciones no funcionan si usted le tiene cólera a alguien. Estas oraciones no funcionan si usted quiere a una persona verla trabajando y haciendo cosas para el reino. No necesariamente con motivaciones incorrectas. Cuando Jesús dice rogad pues al Señor de la mies, al dueño de la obra, al dueño de los seres humanos, que envíe obreros a su mies, nos habla de una palabra muy interesante que se encuentra en la palabra enviar. Y la palabra enviar no significa solamente decirle, Marino, por favor, vaya un momento allá y tráigame una Biblia. Yo le envío a traer una Biblia. No es así. Esta palabra enviar es una palabra griega llamada etbalo. Esta palabra etbalo tiene que ver con sacudirlos o sacarlos de su zona de seguridad. Todos los seres humanos tenemos zona de seguridad, pero quítale su zona de seguridad.
Quítales eso. Quítales un momento esa zona donde están muy confortables. Sí, pronto lo voy a lograr y cuando me gradúe voy a hacer esto. Y ahí tiene mi tío ya mi chambita separada. Pero quítale su zona de seguridad y vas a ver cómo tambalean. Quítales esa zona de seguridad y la verdad vas a ver que muchas personas recién a veces empiezan a reaccionar y empiezan a identificar su papel que tienen. La verdad que todos nosotros los seres humanos proclamamos al Señor y le amamos al Señor, pero deseamos así de manera vehemente tener algo seguro y muchas veces inconscientemente para ya no depender tanto del Señor y que las cosas nos salgan bien. Esto no somos muy conscientes, pero eso es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando Jesús nos enseña a orar así, nos enseña a pedir a Dios, que podamos decirle a Dios, Dios, por favor, sacude a estas personas. Hace un tiempo atrás conversaba con una hermana y me contaba acerca de un varón que estaba pasando ya los límites en cuanto a cómo estaba tratándola a ella y a la familia. Y yo le digo, esa persona está soberbia, esa persona cree que todo lo puede lograr. Yo le digo, ¿ya has hablado con Dios? A esta hermana, bueno, lo conversamos. Yo le dije, es el momento de orar de esta manera. Empecé a orar, empezamos a pedir a Dios. Yo le dije, yo voy a también orar y voy a pedir a Dios por esta persona. Y empecé a nombrarle a Dios y le dije a Dios, por favor Dios, creo que se ha equivocado de ruta y ha levantado otro Dios que no eres tú. Por favor, empieza a sacudirlo de esa zona que se sienten bien seguros. Nunca más se volvió a conversar con la hermana nunca más me volvió a buscar, pero la noticia es que me empecé a enterar por otros lugares que habían empezado a caerle circunstancias diversas a esta persona y que se le estaba moviendo el piso por diferentes lugares. Yo dije, esto es parte de lo que muchas veces Dios nos enseña para despertar a veces a sus hijos. Algunos despiertan, algunos entienden esta verdad, otros se vuelven más tercos y otros, la verdad, son indiferentes a lo que le venga. Muchas veces esto tiene que ver ya con su identidad. Pero Dios nos enseña a interceder por las personas. Dios nos enseña a compartir las bendiciones que tú solamente lo puedes estar haciendo. Dios toca a esta persona. Dios obra en esta persona. Dios sácale de esta zona de comunidad. Porque a veces los seres humanos estamos pensando solo en nosotros mismos. Y estamos atendiendo tanto nuestras propias necesidades que nos olvidamos de las necesidades de las que muchas veces estamos rodeados. Hermano mío, usted y yo tenemos mucho todavía que recorrer. Y si lo vamos a vivir esta vida, tenemos que vivirla de acuerdo al paradigma que Dios nos ha enseñado. Este paradigma nos enseña que hemos sido creados por Dios para relacionarnos con Él, amarle con toda la intensidad, con todas las facultades que tenemos en su máximo esplendor, en su máximo nivel. Amar a nuestro prójimo de la misma manera. Dios nos enseña también de esta misma manera que debemos servirle. Dios nos enseña a su vez que tenemos que ser conformados a su imagen. Dios nos va a llevar en un proceso de transformación de la cual vamos a llegar a ser el hombre o la mujer de esplendor. Pero tenemos que entender que también en medio de ese proceso tenemos una identidad que no podemos esconder. Somos embajadores del Señor. Y como embajadores del Señor, usted es un maestro, aunque no tenga el don. Tarde o temprano usted evangelizará a alguien, aunque usted no sea evangelista. Tarde o temprano usted atenderá a necesidades que le rodean, aunque ese no sea su papel preponderante. Y tarde o temprano usted tiene que entender claramente que la intercesión, la oración en favor de su reino, en favor de los siervos, que Dios levante hombres, que Dios levante obreros, es también un papel importante como embajador que usted tiene o como embajador que usted es de su Señor. Que Dios pueda acompañarnos a lo largo de este desarrollo. Esto es teoría, esto es enseñanza, pero esto se comprueba a lo largo de nuestras vidas y de la manera como lo vamos a comprobar va a ser exactamente cuando empecemos a entender este papel que tenemos y a ponerlo por obra. Dios los bendiga. Terminamos esta enseñanza. Pongámonos de pie un momento.